Y por eso me gustaría que leyéramos esos versículos a partir del versículo 15, hasta el versículo 23. Proverbios capítulo 5, versículo 15 hasta el versículo 23. ¿Listos? Les hago una propuesta. Vamos a leerlo juntos. ¿Está bien? Vamos a hacerlo juntos. Dice entonces el versículo 15 de la siguiente manera. 1, 2, 3. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Oremos. Agradecidos esta mañana, Señor, por la misericordia que tú nos das de estar aquí en este lugar, de estar frente a ti, frente a tu palabra, oyéndote, entendiendo que este maravilloso libro es tu voluntad, contiene las instrucciones adecuadas para todos los aspectos de nuestra vida. Uno de ellos, nuestra sexualidad. Señor, cuán difícil es cuando nos apartamos de tu palabra y vivimos errados, equivocándonos y llevando las consecuencias de nuestras equivocaciones. Señora, muchas veces hemos visto al mundo como nuestro modelo para desarrollar nuestra sexualidad y hemos dado la espalda a tu palabra, a ti por supuesto. Te suplicamos esta mañana que nos ayudes. Confróntanos con tu verdad, con tu palabra. Y por supuesto no hay posibilidad de actuar si tú, Señor, no capacitas nuestro corazón para oír, para entender y también para aplicar tu verdad. Nos encomendamos a tu gracia misericordiosa esta mañana y a tu santísima palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces las ordenanzas divinas sobre la sexualidad. Es interesante que, como decía al principio, uno de los temas que la Biblia habla con mucha amplitud es sobre la sexualidad humana. Es interesante que hay un libro especial para hablar de la sexualidad o de la relación entre la pareja. Ese libro se llama Cantar de los Cantares. Y Dios utiliza lenguajes figurados, pero al mismo tiempo nos los explica en la misma palabra. Para entenderlo, por supuesto, tenemos que revisar qué era lo que estaba pasando cuando Dios usa lenguajes como esto. Un pozo, ¿qué es eso? Un raudal. De pronto para nosotros un pozo, si tuviéramos un pozo cerca de nuestra vivienda, estaríamos buscando la manera de cerrarlo, ¿cierto? La manera de echarle piedras, porque allí en el pozo supuestamente, ¿qué habría? Sapo, ¿qué más? Zancudo. Pero cuando la Biblia habla de pozo en las circunstancias bíblicas, se nos está hablando de aquel lugar desde donde se puede preservar la vida. Porque si no se tiene agua para tomar, para saciar la sed, la necesidad, ¿qué le pasa al ser humano? ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Están seguros? Se enferma, ¿cierto? Si no hay agua, el ser humano se enferma, ¿cierto?
se muere, así de sencillo, así es. Muy bien, entonces, el manejo de la sexualidad siempre ha sido un problema para el hombre. El mal manejo de la sexualidad puede llevar a la destrucción de la persona. La Biblia nos habla, este pasaje nos habla de que la sexualidad inadecuada lleva a las personas a la muerte. En el mundo moderno no se quiere reconocer que muchas de las consecuencias que se tienen hoy como enfermedades y como mortandad son el producto del abuso de la sexualidad. Hoy tenemos muchas dificultades. Vemos personas que no saben qué son, si son hombres o si son mujer. Todo eso es el resultado de no darle a la Biblia el valor que tiene. Dios dice en Romanos capítulo 1 que cuando el hombre no quiere darle la gloria a Dios, no quiere reconocer a Dios, entonces el producto de ello es que se deprava, se deteriora en todos los aspectos, uno de ellos, la sexualidad. Entonces, el pecado sexual se lleva en el cuerpo, dice la Biblia. Las consecuencias del mismo se llevan en el cuerpo. Y una de las consecuencias entonces es enfermedades y hasta la muerte física. ¿Por qué hay tantas personas frustradas, amargadas, destruidas en este momento en el mundo? Una de las razones es porque no han llevado una vida sexual bíblica, aplicada a la Biblia. Si usted me permite decirle que una de las mayores frustraciones que el ser humano tiene que ver con su área sexual. ¿Por qué hay tantas personas resentidas hoy? Algunos han sido violados, algunos han sido afectados, dañados, destruidos de diferente manera. Y esa condición no le permite desarrollarse como un ser humano normal. ¿Cuántos creyentes viven circunstancias de esa misma naturaleza? En muchos casos, porque llevaron una vida sexual sin tomar en cuenta a Dios, sin sometimiento a Él. El problema no es la sexualidad. Y permítame decirle que también, en muchos casos, el problema no es la otra persona. Muchas veces, el problema soy yo mismo. Como desde mi perspectiva comienzo a tomar decisiones para desarrollar una sexualidad anómala, autodestructiva para mí mismo. Por tal razón, lo primero que yo hago es darle la espalda a Dios, porque no me interesa oírlo a Él de cómo desarrollar mi vida sexual. Entonces, la relación sexual o la sexualidad sana sale de una relación adecuada con Dios y su palabra. ¿Quiere usted tener una buena relación sexual? ¿Una buena sexualidad? En la condición donde usted esté, porque tenemos que recordar que la sexualidad hace parte de nuestra vida desde el mismo momento en que ingresa al óvulo de nuestra madre el espermatozoide hasta el último suspiro de nuestra vida. Somos seres humanos creados por Dios con una identidad sexual, con un cuerpo adaptado, acondicionado para la sexualidad, con una mente, con un alma que busca la sexualidad. Entonces no podemos negar lo que somos. Pero la Biblia nos habla que hombres y mujeres fracasaron porque dieron la espalda a Dios. ¿Sí recuerdan a una señora que cuando el ángel le dijo que iban a tener un hijo, se echó a reír? Porque ella tenía mucho tiempo que no sabía lo que era una caricia de su esposo. Y esa pareja se llamaba Sara y Abraham. Sí, señor. Sara y Abraham. Por eso ellos no son modelos. Y encontramos la mayoría de los líderes del Antiguo Testamento no eran modelos de una vida sexual adecuada. Salomón,
el más desordenado. Su hijo David, también desordenado. Etcétera. Por eso en el Antiguo Testamento no hay modelos para la iglesia en cuanto a su vida sexual. Muy bien. Primero, Dios diseñó la sexualidad en el hombre y la mujer. Vamos a leer este versículo. Dice así la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Es interesante que aunque Dios hizo al hombre y del hombre sacó una de sus costillas y de esa costilla formó a la mujer, Dios diseñó, Dios formó, Dios le dio la forma física, psíquica y aún espiritual a cada uno de esos seres para la sexualidad. Tengo que reconocer que una de las cosas que nos ha hecho daño a través de la historia son mitos, son mentiras, equivocaciones. Por ejemplo, un mito que oí hace muchos años es que la mujer no tiene, que el hombre tiene más necesidad sexual que la mujer. Mentiras. Muéstrame el versículo de la Biblia y yo le creo eso como si fuera verdad. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia trata la sexualidad por igual. La Biblia trata de la responsabilidad sexual por igual. Y muchas veces la mujer se refugia en otras cosas para evitar obedecerle a Dios. No al marido, es a Dios. Y el varón también. El varón a veces busca distractivos, busca cómo distraerse para no obedecer lo que Dios le ha ordenado hacer. Entonces Dios creó la sexualidad en el hombre y la mujer. La segunda cosa interesante dentro de este tema de la sexualidad es que Dios da la sexualidad como don para el hombre y para la mujer. La sexualidad, sea cual sea su condición, es un don. Permítame explicarle. Primero vamos a leer este versículo. ¿Me acompañan? Dice así: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Este versículo nos resume la enseñanza de 1 Corintios capítulo 7. Dice que por causa de la necesidad sexual que los seres humanos tenemos, entonces debemos casarnos. ¿Por qué? Porque solo hay dos dones con respecto a la sexualidad. Esos dos dones son: uno, continencia. Y si Dios a usted no le dio el don de continencia, entonces le dio el otro don. ¿Cuál es el otro don? Casarse. Usted tiene cualquiera de esos dos dones. Ojo que no estamos hablando aquí ahora de dones espirituales. Estamos hablando de dones con respecto a la sexualidad. ¿Correcto? Ya yo sé que muchos de ustedes no tienen el don de continencia, pero a otros sí lo tienen. Y permítame recordarles que si usted desprecia a esa persona y la presiona para que se case y se casa, y no va a ser capaz de sostener su hogar, alguna cuota de culpa tiene usted. Y tendrá que pagarla delante de Dios. Reconozca que Dios es el que maneja la sexualidad. Nos diseñó. Y si Dios a usted no le ha dado el don de casarse, dele gracias a Dios. Cásese con Él y soluciona todo. ¿Estamos? Pero no busque meterse en problema, porque si no es capaz de cumplirle a Dios, tampoco le cumplirá a su pareja, ni a sus hijos, si acaso va a tener, ni a la iglesia, ni a la sociedad, y entonces llevará a las consecuencias. ¿Estamos? Pero si tiene el don de matrimonio, entonces pida la dirección de Dios. Más tarde creo que hay algunas cosas por allí para hablar un poquito de esto. 3. Dios da órdenes específicas para la sexualidad. Dios no ha dejado
la sexualidad de nosotros a nuestro libre albedrío, como dicen algunos. Dios da órdenes específicas con respecto a la sexualidad. ¿Correcto? Y vamos a ver entonces algunas de ellas. Por ejemplo, ahí tenemos algunos de los versículos que nos hablan de esas órdenes específicas, pero a partir de ahora hay algunas órdenes muy específicas. La primera orden es: satisfaga su deseo sexual solo con su cónyuge. Bueno, aquí utiliza una figura que debemos mirar a ver qué es lo que significa eso. Vamos a leer el versículo primero. ¿Alguien nos ayuda leyendo? En aquella época no había acueducto. Y recuerden ustedes que las tierras bíblicas son desérticas. Habían dos clases de pozos. El pozo público, que normalmente era para que todo el mundo agarrara el agua. Y se armaban unas tremendas peleas. ¿Recuerdan ustedes? A Lea no la dejaban agarrar agua, los hombres, porque llegaron con su ganado. No solamente había que darle de beber a la gente, había que darle de beber al ganado. ¿Así sabe usted qué hacían las personas? Buscaban tener su propio pozo en su casa. Por esa razón, cuando usted estudia este tema, va a encontrar que la Biblia habla del pozo de Jacob. ¿Dónde estaba el pozo de Jacob? ¿En la plaza o estaba en el patio de la casa de Jacob? En el patio de la casa de Jacob. Así que todo el mundo que pudiera pagar y tener una tierra apropiada para tener su propio pozo, lo hacía. Así que cuando la Biblia nos habla de que beba el agua de tu misma cisterna, está refiriéndose a tome el agua de su propio pozo. Ahora, el concepto de pozo en la poesía hebrea significa aquello desde donde fluye algo. En este sentido se refiere a la sexualidad, tanto del hombre como de la mujer. Ese es el pozo. Ahora, agua es el líquido vital para saciar una necesidad vital, para saciar la sed. La sexualidad fue diseñada de manera equiparada con el agua. Quizás no en el sentido de la vitalidad, pero sí de la importancia. Así como usted necesita agua para tomar, Dios también le ha provisto a usted. Los que están casados, los que no están casados, todavía no les ha provisto. Pero Dios le proveerá una persona para que satisfaga y usted satisfaga la necesidad sexual. ¿Estamos? Entonces, por esa razón dice esta parte: bebe el agua de tu propio pozo, de tu propia cisterna, de tu propio raudal. Esa era la fuente para satisfacer la necesidad. En este caso, la necesidad sexual. Así que si Dios te ha provisto una persona con quien compartir tu sexualidad, la orden de Dios es: satisfaga su sexualidad con esa persona. Amén. 3. O lo que sigue, más bien 2. No compartas tu sexualidad con los extraños. En aquella época también había ese tipo de problema. Habían personas que se dedicaban a satisfacer la necesidad sexual del otro, aunque no lo conociera, por algo de dinero, por algún beneficio. Y por esa razón la Biblia nos habla: no satisfaga. Creo que es el versículo 16. ¿Alguien lo tiene por allí para que lo lea? Versículo 16 y versículo 17. Bueno, lo voy a leer para ustedes. Dice: se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo
y no para los extraños contigo. La idea es esta: si Dios te ha dado tu propio origen de satisfacción sexual, no permitas que esa persona o tú tengas necesidad sexual insatisfecha. ¿Saben ustedes, hermanos, que los seres humanos que tienen necesidad sexual que no ha sido satisfecha están en un peligro grande? Según 1 Corintios capítulo 7, Satanás aprovechará esa circunstancia y va a atacarlos fuertemente. Así es. Reconozca que usted es un ser humano diseñado por Dios y que Dios va a proveer la persona que satisfará esa necesidad. Por esa razón dice: no compartas tu sexualidad con los extraños. El número 3: sea bendito tu manantial. Otra vez, ¿cuál es el pozo? ¿Cuál es la cisterna? ¿Cuál es tu cisterna? ¿Cuál es tu manantial? ¿Para qué era el manantial? ¿Qué se sacaba del manantial? El agua para satisfacer la necesidad. Dios utiliza este lenguaje para decir que así, de la misma manera, Dios ha provisto personas para que satisfagan tu necesidad sexual. Y por esa razón, lo primero que hay que hacer es que Dios bendiga la persona. Esa es la expresión hebrea que indica que Dios bendiga la persona que está al lado mío para satisfacer esa necesidad. Es una oración continua de un cónyuge hacia el otro. Dios, trata bien a mi pareja. Dios, ten misericordia de mi pareja. Pero me llama la atención que el término hebreo significa pedirle a Dios desde una actitud de humillación, de humildad. ¿Saben, hermanos, que nosotros queremos cambiar a nuestra pareja es a gritos? ¿Es por medio de la violencia del trato? Y lo que pasa con esto es que esto no cambia, esto destruye. Destruye. La segunda petición es que Dios bendiga mi sexualidad. ¿Sabe usted que su sexualidad está en manos de Dios? Y que Dios puede extinguirla o fortalecerla. ¿Sí está en manos de Dios? Por esa razón, sea bendito nos indica que debemos asumir ante Dios una actitud de humillación frente a mi sexualidad. También esta expresión, sea bendito, significa humillarse y obedecer sexualmente a Dios. Las órdenes que Él me ha dado a mí, los mandatos que Él me ha dado, obedecerlos. Eso es sea bendito. Además de sea bendito, también significa hablar bien. Bendito es la expresión hablar bien. No hay una cosa que dañe más la relación de dos personas, es que cuando el uno habla mal o le habla feo al otro. Parejas que están aquí, ¿cuántas veces la relación sexual de ustedes o de nosotros se ha visto afectada por unas malas palabras, por una mala actitud? Eso es lo que la palabra nos está indicando. Sea bendito tu manantial indica que yo hablo bien de quien me satisface sexualmente, de que yo asumo una actitud favorable a ella o a él, si es mujer u hombre. Eso es
sea bendito. Este versículo que encontramos aquí en Hebreos capítulo 13 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Honroso quiere decir que Dios bendice la sexualidad, pero también Dios le da un valor inmenso, grande, de mucha honra. Ahora le pregunto, mi hermano, ¿usted le está dando el mismo valor que Dios le da a su sexualidad? Permítame decirle que muchos de los seres humanos que viven en este planeta tratan a su sexualidad peor que la basura. La basura la echan en canecas, la echan en bolsas. Ellos las tiran por cualquier parte. Y no le interesa su sexualidad. Pretenden quererse, pero no les interesa su sexualidad. Anoche el pastor Oscar hablaba de lo que significaba o lo que involucraba la palabra sexualidad. Es el conjunto de mi vida. Todos nosotros fuimos diseñados de manera sexual. Nos diseñó Dios como un varón y ya ahí nos definió el sexo. Diseñó un cuerpo, diseñó cada parte de ese cuerpo para la sexualidad. Sea bendito tu manantial. Una mujer celosa porque su marido estaba brincando, saltando, era el rey. Lo despreció en su corazón, dice la Biblia. Y por eso Dios le aplicó juicio, porque despreció a su marido. Su nombre era Mical, la esposa de David. Muy bien. 4. Tenga satisfacción mutua con su cónyuge. Vamos a leer todos juntos este versículo. Dice así: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Saben ustedes que los hebreos tenían el mismo problema que tenemos nosotros los colombianos? Los hebreos se casaban bien enamorados, bien enamorados. Eso, mejor dicho, pasaban el puente, el río, el desierto por ir a ver la chica. Y recién casado todo funcionaba bien, pero iban pasando los años, ya la mujer va cambiando el cuerpo, entonces ellos comenzaban a ver que habían otras que tenían el cuerpo, según ellos, más bonito, todavía más ajustado. 3, 4 hijos, ya el cuerpo como que comienza a desajustarse, y ellos miraban, pero aquella sí la tiene desajustada, tiene bien ajustado todavía. Y llegaban, querían cambiar a su mujer. Y ¿sabe qué hacían? Se volvían duros con sus esposas, ásperos con sus esposas. Las trataban muy duro, con sus actos, con sus palabras. Y Dios les dio una orden en la ley: usted puede cambiar a su mujer solamente el día en que se casó, que estén ahí en plena actividad sexual, y usted se da cuenta que ella no era virgen antes de que usted se casara. Ella no se lo había comentado, solamente porque encontró en ella algo indecente, encontró que ella había fornicado cuando estaba soltera. Por supuesto, solamente en esa condición usted le puede dar carta de divorcio, si no, no. Así le dijo Dios, para proteger Dios a la mujer de ser abandonada por cualquier cosa. Pero ¿saben ustedes que a pesar que la ley de Moisés fue dura, los hombres han abandonado a sus mujeres por cualquier cosa? Y hoy en día las mujeres abandonan a sus esposos por cualquier cosa también. La orden de Dios es: alégrate con la mujer de tu juventud. El término alégrate indica tenga contentamiento o satisfacción sexual con esa persona que Dios le proveyó para ello. Una de las
razones por las cuales Dios nos hizo sexuados es precisamente para que a través del sexo la pareja, el hogar, se enriquezca, tenga placer, tenga satisfacción. Pero como decía hace un ratico, ¿cuántas parejas viven una vida insatisfecha? Y déjenme decirles algo, es imposible aislar la sexualidad de toda la vida. La sexualidad de los seres humanos nos afecta. Me explico, una persona que tiene satisfacción o tiene una vida sexual satisfecha es una persona que puede relacionarse tranquilamente con otras personas, le provee estabilidad a sus hijos. Pero una persona insatisfecha sexualmente muchas veces se convierte en alguien duro, amargado. Por esa razón es mejor hacerle caso a Dios. Alégrese con esa persona que Dios le ha provisto. La satisfacción sexual produce buen ánimo en la pareja. ¿Están de acuerdo con lo que Dios dice? Bueno, no tenemos que estarlo, pero en su experiencia, la satisfacción sexual produce buen ánimo. Eso dice Dios. Cuando no hay satisfacción sexual, se deterioran las relaciones, se vuelven duras, violentas. Por supuesto que aunque Dios tiene razón, nosotros también hemos experimentado eso. La satisfacción sexual es el deber conyugal. El término deber significa que no es opcional. Yo debo pagar, como dice allí. Vamos a leer juntos, versículos 3 y 4. Dice así, de 1 Corintios 7. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así lo presenta Dios. La satisfacción sexual en pareja no es una opción, es una obligación. ¿Sabe por qué? Por la necesidad. Necesidad que nosotros muchas veces no queremos reconocer. Todos los seres humanos que no tienen el don de continencia tienen necesidad sexual. Solo los que no tienen el don de casarse, sino el de continencia, entonces Dios también les provee la solución de esas necesidades. No se las da. Y como no tienen necesidad sexual, no tienen que casarse. Pero todos los seres humanos, sin distingo sexual, sea hombre o sea mujer, tienen necesidad sexual. Por esa razón Dios lo trata así. Es una obligación que debe cumplirse por igual, tanto el hombre como la mujer, por igual. Algunas veces he oído que algunos hasta predicadores dicen que es el deseo sexual o el deber conyugal es una obligación más del hombre que de la mujer. No, es por igual. Es por igual. Mira, así lo presenta Dios. ¿A cuál de los dos le cabe mayor responsabilidad? Ninguno de los dos. A todos por iguales. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo le fue entregado a su esposo. Eso es lo que es casarse, entregarle mi cuerpo a la otra persona, de tal manera que ya no me pertenece. Eso es mutuo. También el hombre, mi cuerpo le pertenece a mi esposa, el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo. Nadie tiene derecho a negarse, dice el versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dice el versículo 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella.
La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Como decía hace un ratico, negarse, primero Dios prohíbe negarse, ningún cónyuge, sea hombre o sea mujer. Hay una sola razón por la cual negarse. ¿Cuál es la razón por la cual negarse? La oración, pero sí se ponen de acuerdo, de mutuo consentimiento. Si el hombre dice, mi amor, yo me voy a orar, la mujer dice, no señor, usted no se va de aquí hasta que no cumpla su deber conyugal. Él tiene que cumplir su deber conyugal porque ella no está de acuerdo. O viceversa. O viceversa. Es mutuo consentimiento. Ahora, después que se cumpla el tiempo de oración que habían acordado mutuamente, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Continuar con su responsabilidad conyugal. Muy bien. Otro mandato de Dios, acaríciense todo el tiempo. Voy a preguntarle a una hermana, ¿cuándo fue la última vez que su esposo la acarició? Hay un versículo en Apocalipsis que dice, y hubo silencio en el cielo como por media hora. Pregunto lo mismo, ¿cuándo fue la última vez que acarició usted, esposa, a su esposo? Se multiplicó 1 hora el silencio. ¿Saben ustedes, hermanos, que la Biblia nos ordena que haya caricias continuas como pareja? Dice el versículo 19 del capítulo 5, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Sus caricias te satisfagan todos los lunes, ¿cierto? Los martes, no, a usted no le gustan los lunes. Los martes solamente. Cada 15 días. No, dice todo el tiempo. Todo el tiempo. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, dice realmente el versículo. En todo tiempo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿estamos fallando en ese versículo lo que tenemos nuestra pareja? ¿Estamos fallando? ¿Se ha pasado días donde usted no le ha tocado ni la mano? Hermanos, hay parejas que se quejan porque solamente buscan a la otra persona en el momento o cuando se acordó de que tenía necesidad sexual. Pues la Biblia no nos ordena eso. La orden de Dios es precisa. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Hermano, póngase al día con eso, con Dios, ¿no? Caricias indica las caricias sexuales que hacen subir la temperatura. Me llama mucho la atención este término hebreo, que significa que mientras está acariciando, la otra persona se calienta. Indica que se sube la temperatura. Este tipo de caricias hace parte de las relaciones sexuales. Le llamamos caricias de preparación sexual. Así que no es un toquecito así como el que, apártese de ahí. No, es caricias. Y si la otra persona le dice, pero usted no me ha tocado, ¿cómo no? Si lo rocé cuando iba caminando. No, es una caricia específica. Así que un consejo, busque un termómetro. Si le sube la temperatura, ese toquecito, bueno, cumplió. Si no, entonces no ha cumplido. Te satisfagan. El término satisfacer significa saciar la sed, saciar el apetito. Recuerden ustedes, ¿qué se viene saciando? ¿De dónde desprendió Dios la idea de la satisfacción sexual? De aquel que satisface su necesidad vital de agua o de sed. Tiene una sed y esa sed solo la puede quitar el agua. Así entonces Dios trata esto.
Perdóneme por lo que voy a decir. Bueno, no me perdone porque eso es lo que voy a decir. Cuando nosotros nos ocupamos en otras cosas y no satisfacemos la necesidad sexual nuestra y la de nuestro cónyuge, eso está mal delante de Dios y no nos exonera Dios de culpa, sea hombre o sea mujer. No nos exonera Dios de culpa. Somos culpables delante de Dios, y si nuestro hogar se deteriora, somos culpables delante de Dios. Y si las relaciones interpersonales se deterioran, somos culpables delante de Dios por no hacer lo que Él nos está ordenando. La sexualidad es un tema que debe tratarse con amplitud y con la libertad que Dios lo da en la Biblia. Dios no tiene tapujos. Él diseñó la sexualidad y debe tratarse de esa manera. Sus caricias te satisfagan todo el tiempo, indica de manera continua. Me llama la atención que dice que como sierva, amada y graciosa gacela. ¿Qué es una gacela? En la poesía hebrea hay una figura que se llama la poesía metafórica erótica. Especialista de esta poesía es Cantar de los Cantares. Y Cantar de los Cantares nos explica cuál es la idea de utilizar la gacela como un ilustrativo de cómo deben ser las caricias y cómo es la persona que el varón acaricia o que recibe las caricias de ella. Como una gacela, dice, amada, tierna, pero también ágil, y a veces esos cachos, le cuento que duelen, ¿no? Esos cuernos que tiene la gacela golpean duro. La frente de la gacela golpea duro. Y tienen una pata, mortal. Sin embargo, ¿qué dice Dios? Que ella te acaricie y que tú la acaricies a ella, aunque salga corriendo. Las caricias identifican las relaciones conyugales. ¿Sí recuerdan ustedes un hombre que dijo, ya que su papá había dicho lo mismo, la misma mentira, ella es mi hermana? ¿Y cómo lo pillaron? ¿Cómo lo pillaron? Cuando lo vieron acariciando a su esposa, dice Génesis 26:8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. ¿Cómo descubrió que era su mujer? Porque la acariciaba. Bien, hermanos, que la palabra de Dios nos haga un impacto profundo en cada una de nuestras vidas. Y última orden, mantenga relaciones sexuales recreativas. Vamos a ver qué dice Dios con esa recreativa. Dice el versículo 19, ¿me acompañan otra vez? Dice, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Están seguros que siempre? Sí, siempre. El término amor se refiere a las relaciones sexuales entre la pareja. En las relaciones sexuales, recréate siempre. Las relaciones sexuales indican las expresiones de afecto, de aprecio, de ternura, de entrega y de compromiso ante Dios. Me llama la atención que la Biblia utiliza varias palabras para hablar de las relaciones sexuales. Y conoció a Adán a su mujer. Y hay muchas otras palabras que habla de ello. Pues la relación sexual cumple este propósito: conocerse, saber cómo es la otra persona, qué necesidades tiene, cómo es su cuerpo, cómo reacciona, qué gustos tiene. Y parece que pasamos la vida por aquí y no alcanzamos a conocernos completamente. Por eso, ese tipo de conocimiento debemos hacerlo continuo. Quizás por los cambios que cada uno de nosotros tenemos. Hay
personas que no conocen bien a su pareja. No sabe qué problemas tiene, no sabe qué cambios tiene, no sabe cómo reacciona frente a X o Y circunstancia. El término recrearse indica mantener el corazón inclinado o comprometido a satisfacer a la otra persona por amor. El término recrearse indica extasiarse. Oigan esto, embobarse. Y estaba sacando una conclusión. Quizás uno de los sinónimos de embobarse es enamorarse, ¿no? Ve, el enamoramiento que nosotros utilizamos. El enamoramiento no es malo. Lo malo es de quién se enamora. Lo malo es de quién se enamora. Porque si usted se enamora mal, se emboba mal y le pagan mal y no le corresponden, entonces usted termina mal. Así es. Si usted se emboba con alguien que no se va a embobar con usted, usted termina reembobado o reembobada, solo o sola. Así es. Y frustrados. Vamos a pensar un poquito sobre los obstáculos para la sexualidad bíblica. El primer obstáculo que encuentro es la rebelión del corazón humano. No, Señor, yo quiero hacer las cosas como yo quiero, como a mí me gusta y no como Dios ordena. ¿Qué vas a hacer con los mandatos que Dios te da? Ahí están. No puedes, si arrancas la Biblia, no podrás quitarlo de la palabra de Dios. Es una orden de Dios. Y frente a las órdenes divinas, mejor obedecer. Más nos vale. Otro problema, el hedonismo. El hedonismo es una doctrina humana que indica la satisfacción mía por encima de los demás. Los demás existen para satisfacerme a mí. El hedonismo hace parte del orgullo humano. Otro, el estrés laboral. ¿Cuántos estamos tan ocupados en que hay que trabajar, que no le hacemos caso a Dios de que cumplamos nuestra responsabilidad conyugal? El trabajo algún día se acaba y mi mujer me queda dañada, frustrada. Y si es mujer, en muchos casos ni eso queda, ¿no? Estoy tan ocupado trabajando que no hay espacio para mi cónyuge. Así que no le queda ni hogar. No le queda ni hogar con quién compartir. Otro, la apatía sexual. Toca reconocer que hay algunos desajustes mentales frente a la sexualidad. Y esos desajustes sexuales a veces producen daño. Muchos de los daños sexuales que hay entre nosotros es por problemas, por concepción equivocada de la sexualidad. Muchas mujeres se frustran a sí mismas. Muchos hombres se frustran a sí mismos por no manejar la sexualidad adecuadamente, de acuerdo a la palabra de Dios. Otros son muy perezosos hasta para eso. Pesados hasta para eso. Otros están resentidos con su cónyuge, no le han perdonado. Y como no le han perdonado, no tienen un corazón dispuesto o dispuesta, si es mujer, para disfrutar la relación sexual con su pareja. Otros tienen un corazón amargado, muy parecido al anterior. La falta de pensar de sí con cordura, como dice Romanos capítulo 12. ¿Eso qué significa? Hay muchos que piensan mal de sí mismos y cuando están frente a la otra persona no son capaces de rendir, de sentirse bien, porque tienen un concepto nefasto, deplorable de sí mismo. La falta de amar genuinamente a su cónyuge como Dios lo ordena. Y por último, la influencia del mundo. Quizás la más terrible es esa. El mundo influye sobre la mente de muchos creyentes
y esos creyentes quieren tener una vida sexual como el mundo quiere. Vamos a concluir entonces. ¿Quién creó la sexualidad? ¿Están seguros? Muy bien, eso dice la Biblia. ¿Quién da órdenes sobre la sexualidad? ¿Él? ¿Cuáles son esas órdenes? Vamos a repasar esas órdenes. ¿Cuál es? Satisfaga su sexualidad solo con su cónyuge. La segunda orden: no comparta su sexualidad con extraños. Muy bien. La tercera: bendice tu manantial. Ora por tu cónyuge, por la sexualidad que Dios ha compartido contigo, con lo que te ha regalado. ¿Cuál es la que sigue? Tenga satisfacción mutua. O sea, la relación sexual o el sexo o su sexualidad es para satisfacción mutua de ella y usted, de su cónyuge y usted. Es para los dos. Esto no es para uno solo. La que sigue: alégrate todo el tiempo. Eso quiere decir, y en su amor, y la última: mantenga relaciones sexuales recreativas. Para concluir con esta parte, la monotonía es el resultado de algo. Algunas parejas sufren de monotonía porque seguramente les hace falta ajustar. Cuando la Biblia habla de recrearse, no significa incluir a su sexualidad cosas que no están dentro de ellas. Por ejemplo, hay parejas, hoy en día, relaciones sexuales no monótonas, es buscar a otra persona para que participe dentro de la relación sexual que solamente Dios le dio a la pareja. ¿Me explico? Lo que se llama tríos, bares swinger, películas pornográficas y todo ese tipo de cosas no entra en la recreación que Dios ordena para la relación sexual de la pareja. Bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia y, por supuesto, la verdad es que estudiando el tema me encontré con cosas muy nuevas para mí, ¿no? Y creo que es necesario que oremos al Señor, que Él nos ayude, que Él nos permita tener una vida sexual sana, acorde a su palabra. Yo voy a pedirle a mi hermano Renzo que tenga la bondad de orar a Dios, que nos ayude a todas las parejas, a todas las parejas no, a todos, porque todos tenemos sexualidad. Y cada uno, si no estamos casados o si no están casados, tiene una obligación delante de Dios. Y los que ya están en una edad avanzada también son sexuales. Dios los hizo sexuales hasta el último momento de vivir aquí. Solamente en el cielo la Biblia dice que seremos como los ángeles, pero mientras tanto, aquí estamos. Vamos a pedir a nuestro Dios que Él nos ayude en esto. Amén. Muchas gracias, hermano.